Buenas tardes, es un gozo, un privilegio poder estar aquí todos reunidos delante de la presencia de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo, para hoy escuchar la voz de Dios, lo que hoy el Señor nos quiere hablar en su palabra. Vamos a comenzar poniendo todo esto en manos de nuestro Dios y que todo sea dirigido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a comenzar dando gracias. Padre bueno, eres bueno en gran manera. Gracias porque tú dejas salir el sol sobre justos e injustos y hoy también nos has llamado para escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos en este momento, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados por la sangre preciosa del Cordero de Dios y por la fe que tenemos en Jesucristo recibimos la limpieza de nuestros pecados. Señor, en este momento te pedimos que haya un fluir poderoso de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea revelada a nuestro entendimiento y baje a nuestro corazón y podamos poner por obra esta palabra, Señor, hasta que tú regreses, unido a la vid verdadera que es Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Y te rogamos, Señor, que seamos vivificados conforme a tu Espíritu, que nos vivifiques conforme a tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues es un gozo estar aquí reunidos con ustedes, hermanos. ¿Y cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? ¿Cuántos la trajeron? Aquí la tenemos, está la preciosa palabra de Dios. Y como hemos visto en los domingos pasados, empezamos a estudiar parte del libro de Apocalipsis y el Señor nos llevó para estudiar. Hemos estado viendo el del 1, 2, 3, hoy vamos a ver el capítulo 3, lo que es la iglesia de Sardis. Hemos estado viendo las iglesias, sabiendo que estas iglesias fueron reales y que este mensaje es para el día de hoy también. Ahorita lo vamos a ver. Y comenzamos. Apocalipsis capítulo 3, del versículo del 1 al 6, la iglesia de Sardis. ¿Cuántos la traen? Vamos a empezar a estudiar esta preciosa palabra de Dios. Aquí dice, las 7 iglesias. Apocalipsis 1:9 dice, así dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, es nuestro hermano en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea que Juan recibió la palabra del Señor Jesucristo en la isla de Patmos. Ahí lo dice, en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:10, continuamos. Estaba yo en el Espíritu con E mayúsculas, en el Espíritu Santo, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias fueron reales y presentaban serios conflictos para perseverar en la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es que este mensaje
sigue siendo el mismo para la Iglesia de Jesucristo hoy en día, un mensaje de advertencia y de esperanza, el cual debemos de aplicarlo a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo sería imposible poderlo hacer, y es lo que precisamente en esta iglesia, lo que es la iglesia de Sardis, tratamos. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo llama a toda la iglesia al arrepentimiento. Es algo que es constante. Arrepiéntete, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Lo recordamos en los evangelios y en el mismo mensaje. El Señor Jesucristo llama a toda su iglesia al arrepentimiento. Ahí vamos a comenzar. El mensaje es a la iglesia de Sardis. Lo tienes allí, por favor. Nos vamos aquí a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene oído, que oiga. Aquí vamos a comenzar. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es una palabra que nos está llamando al arrepentimiento urgentemente, urgentemente. Creo que es uno de los mensajes a las iglesias, la que es ella y lo de la Odisea, son fuertes estos mensajes. Digo, todos los mensajes de la palabra de Dios hay que oírlos con mucha atención, pero aquí habla de, mucho del comportamiento de la iglesia y que urge el arrepentimiento. El mensaje de Sardis. Ahí vemos, ahí en este mapa, ahí más o menos ahí lo ven. Sardis, antigua capital del reino de Lidia. Ahí lo vemos. Hoy, la actual Sart en Turquía, una de las ciudades más antiguas de Asia Menor. Y se fijan, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero ahí se mencionan todas las iglesias. Ahí está Efeso, Esmirna, está Sardis, todo lo que las iglesias, las 7 iglesias están aquí, en esa área. La gente de Sardis se interesaba especialmente, la gente de Sardis se interesaba especialmente en la muerte y la inmortalidad. Vivían cómodamente en exceso e inmoralidad. Vivían cómodamente porque había mucho dinero, era muy rico, la gente que vivía en Sardis era rica, muy rica, y por eso vivían cómodamente en excesos e inmoralidades. Y también por todo esto, a veces, y por esto eran perezosos. 2 veces sufrieron ataques del enemigo cuando era una ciudad muy difícil de tomar, pero por lo mismo que vivían cómodamente,
eran perezosos en el sentido de que no se molestaban por nada, por eso sufrieron 2 ataques y también vino un terremoto sobre Sardis. Esto es importante porque ahorita lo vamos a ver en cuanto a la iglesia como corresponde. Adoraban a Artemisa, la diosa de la fertilidad, y daban culto a Cibeles, como vemos, pagana. Vivían en un pueblo que era pagano. Esta iglesia estaba orgullosa de sus actividades y decía que estaba viva, pero estaba muerta. Quizás tendría mucha actividad en su iglesia, quizás tendrían un muy buen ministerio de alabanza, socializaban muy bien dentro de la iglesia, pero se estaban acomodando muy bien, o sea, ellos no tenían persecución porque estaban socializando muy bien con todos. No había mucha diferencia entre la iglesia y lo que estaba viviendo fuera de la iglesia. Por eso dice, y decía que estaba viva, pero estaba muerta. Pues muchos decían que habían nacido de nuevo, pero con sus hechos lo negaban. Y es que aquí está la importancia. Las iglesias pueden estar llenas de gente, pero ¿realmente toda esa gente ha nacido de nuevo? Ahorita algunos pastores se preguntan unos a otros, oye, ¿y cuántos miembros tienes? Pero ¿realmente todos esos miembros habrán nacido de nuevo? Esto es muy importante, el nuevo nacimiento, porque entonces nada más son cristianos de nombre y podrá haber muchos cristianos en la iglesia, pero ¿verdaderamente habrán nacido de nuevo? Esto es muy importante. Este mensaje que acabamos de leer y lo vamos a ir viendo, desglosando versículo a versículo, porque primero toca a los pastores, primeramente el mensaje, y es muy importante el nacer de nuevo, porque si no, pues tendrán el nombre de cristianos, pero van a una condenación eterna. Y ahorita vamos a desglosar todo esto. Ahí por eso, entonces, esta iglesia estaba orgullosa de sus actividades y decía que estaba viva, pero estaba muerta. Pues muchos decían que habían nacido de nuevo, pero con sus hechos lo negaban. Ahí en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Una persona que ha nacido de nuevo es evidente por el tipo de vida que empieza a llevar, que va siendo transformada poco a poco su carácter a un carácter semejante al de Cristo para andar en vida nueva. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es que se tiene que mostrar en sus actividades. No basta con decir, sí, yo soy cristiano, pero con nuestros hechos negarlo. Entonces, ¿se ha nacido de nuevo? Es la pregunta de hoy. ¿Hemos nacido de nuevo? Hay algunas iglesias que estaban diciendo que cuando hacían la oración, tú puedes hacer la oración, pero si fue de la boca para afuera, no naciste de nuevo. Hay algunas iglesias que te dicen, toma, ya hiciste la oración, mira, firma aquí, ya eres miembro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, no podemos hacer eso. Si has nacido de nuevo, se va a empezar a evidenciar, no necesitas poner una tarjeta y quedar como miembro en la iglesia. No has nacido de nuevo para esto, has nacido de nuevo para recibir a Jesucristo en tu corazón, hacerlo el Señor de tu vida y obedecerle. Entonces, ahí como dijo el apóstol Pablo en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Una persona que ha nacido de nuevo empieza a reflejar el amor de Dios. Vamos a continuar. A la iglesia de Sardis. Y aquí que empezamos, ya lo leímos todo, pero vamos a ir desglosando, vamos a ir estudiando, escudriñando poco a poco los versículos. Dice en el 3:1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene
7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es tremendo. O sea, tú dices que vives, pero estás muerto. Aquí, ¿a quién está dirigida esta carta? A los ministros, porque dice al ángel de la iglesia, son los ministros, a los pastores, a los que están en autoridad en la iglesia, pero recuerden que Dios nos ha levantado en autoridad, pero para servir, no para ser servidos. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, está dirigida primeramente al pastor, porque el pastor es el encargado, el responsable delante de Dios. Vamos a rendir cuentas. Entonces nosotros tenemos que pastorear a las ovejas precisamente, conocerlas, conocer su estado, cómo están, y el alimento que les vamos a dar. Y no que crezcamos tanto en número, como que vayamos creciendo en el conocimiento, integrándonos en el cuerpo de Cristo. Entonces, un pastor está atento al crecimiento espiritual de sus ovejas. Esto es muy importante. Así es que el mensaje empieza por el pastor, pero como dice ahí, también es para que se proclame a toda la iglesia, ya que la mayoría de las personas que estaban en Sardis, que formaban esta iglesia, ¿qué creen? No habían nacido, no habían sido redimidas por la sangre del Cordero, es decir, que no habían nacido de nuevo. Por eso aquí les dijo el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto es responsabilidad también de cada persona, primeramente del pastor, el dar un seguimiento y el estar ahí con las ovejas. Pero esto se proclama para todos, y que no estén engañadas las personas que por haber hecho una oración a lo mejor de la boca para afuera ya son salvas, porque vivirán equivocadas. Necesitamos nacer de nuevo. Por eso ahí en el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:5, dice que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Aquí habla de la apariencia. O sea, cristianos que aparentemente han nacido, como veíamos, aparentemente tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita apariencia. Esto es hipocresía, o sea, la fachada. Apariencia es una forma exterior, como los escribas y fariseos incrédulos. Tenían una religión, pero por dentro eran fariseos incrédulos, como los escribas y fariseos incrédulos, los falsos maestros que estaban más interesados en mantener las apariencias que en el interior de su corazón. Hacían largas oraciones, pero para que la gente los viera, ahí ya tenían su recompensa. Soltaban los diezmos así en el alfolí, que se oyera todo lo que llevaban. Mira, yo sí diezmo, pero todo era apariencia. ¿Cómo estaba en su interior, en su corazón? Recordemos que el Señor Jesús tiene llama de fuego, penetra su mirada al fondo de nuestro corazón, ve nuestras emociones, sentimientos y verdaderamente lo que tenemos en nuestro corazón. Y por eso aquí, como vemos, el Señor Jesús decía, en el Evangelio lo vemos que decía el Señor Jesús, fíjense bien todo esto que estaba diciendo aquí el Señor Jesús a los hipócritas, a lo que nada más es la fachadita, porque este nacimiento, este nacer de nuevo tiene que empezar a ser evidenciado en nuestras casas, con si estás casado con tu esposo o esposa, según. Si eres hombre, con tu esposa, si eres mujer, con tu esposo, se debe de empezar a evidenciar este nacer de nuevo.
Por casa empezamos, con nuestros hijos, que se vea que somos cristianos, pero por nuestras actitudes, con nuestras acciones. Por eso decía el Señor Jesucristo ahí en el 23-25, y esto también se debe de evidenciar en nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, en donde estemos. Recordemos que somos luz, la sal de esta tierra, y si la sal pierde su sabor, entonces, aquí dice en Mateo 23-25, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice? Hipócritas. Eso es la hipocresía, una apariencia, ¿verdad? Como lo veíamos ahí al principio. Pero con las acciones, dice, con las acciones negaban esto. Entonces, por eso dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero dentro está lleno de robo y desenfreno. Por eso, cuando nacemos de nuevo, lo primero que limpia el Señor es nuestro interior. Primero lo de adentro, para poderlo entonces reflejar externamente. No va a ser de afuera hacia adentro. Y dice ahí en 23-26, dice, fariseos ciegos, limpian primero lo de, limpian, aquí está la orden. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Imaginemos que estamos lavando los trastes de la vajilla y nada más lavamos el vaso por afuera, ¿así lo vas a poner en la mesa? No puede ser. Tenemos que, ¿cómo lavas el vaso? ¿Cómo lavas el plato? Lo lavas por arriba y por abajo. No nada más lo lavas por afuera, ¿verdad? O sea, lo limpias el plato. Entonces, primero tenemos que limpiarnos por dentro. Así es que los líderes religiosos que tan solo aparentan en su exterior, también esto es un llamado a los pastores, pero también a todo hijo de Dios. Pero en su interior están corrompidos y tienen codicia, gente que está espiritualmente muerto, gente que está muerta. Y continúa ahí el Señor Jesús en el Mateo 23-27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente dice, hipócritas. La hipocresía es terrible. Delante de Dios hay que quitarnos las caretas. No podemos ocultarle cosas a Dios. Podrás venir a la iglesia y acá todos bien arreglados, pero caras vemos, corazones no sabemos, pero el Señor Jesucristo sí sabe lo que vamos, lo que llevamos en nuestro corazón. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes, ahí está, a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos. Ahí ven las tumbas, las limpiaban, que por fuera son sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro, ¿qué está lleno? De huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué tal? Está muy fuerte esto, ¿verdad? Pero esto es para el cambio. Esto es para el cambio. ¿Qué significa esto? Sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos. Esto es lo mismo, que no han nacido de nuevo, porque si recordamos, el hombre es un ser tripartito, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos espíritu. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto. Entonces, andan como muertos, porque el espíritu está muerto, no les interesan las cosas de Dios, el espíritu no tiene una comunión, no tiene una relación con Dios, porque el espíritu está muerto. Pero una vez que nacemos de nuevo, entonces, ahí en los sepulcros blanqueados es que el espíritu está muerto. Por eso es lo que habla así. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces eran tumbas blanqueadas, pero por dentro estaban llenos de podredumbre espiritual. Tenemos que ver qué comemos, ya que su espíritu está muerto, no ha nacido de nuevo.
Y continuamos, por eso dice aquí, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Y continúa diciendo, y escribe, nuevamente continuamos con este mismo versículo, de que estás vivo. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. El Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo, quien era un fariseo, y después de esto Nicodemo pues nació de nuevo. Ahí lo vemos cuando ya en los evangelios, cómo él aportó para cuando Jesús ya había muerto junto con José de Arimatea. Y ahí lo vemos, ellos fueron por el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. El Señor Jesús le explicó a Nicodemo quién era fariseo. O sea, Nicodemo era un fariseo, era un religioso y miembro del Sanedrín. La importancia de nacer de nuevo. Toc, toc. La importancia. Este mensaje es porque si alguna persona hoy le está llegando esta revelación de que no ha nacido de nuevo, hoy es el día. Aquí dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que era un religioso, porque luego los religiosos creen saberlo todo y ya no quieren escuchar. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al igual que Nicodemo, todos necesitamos una regeneración espiritual que solo lo puede producir el Espíritu Santo. Por lo tanto, si no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo primero. Es el primer paso. Así es que Jesús respondió a Nicodemo más adelante. No lo estamos viendo todo, sino nada más estamos tocando muy ligeramente esto de nacer de nuevo, pero es algo muy importante dentro de este tema. Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que un nuevo nacimiento es un acto completamente sobrenatural, porque era lo que le preguntaba a Nicodemo, ¿qué tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? No, ¿verdad? No se puede. Entonces, este nuevo nacimiento que estamos hablando es un nacimiento completamente sobrenatural, donde el agua se refiere a la purificación y limpieza espiritual en nuestro corazón, realizada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Ahí lo puedes tú, por favor, ver en Efesios 5:26 y en Tito 3:5. Y esto es entonces el nuevo nacimiento. Y una vez que hemos nacido de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Y ahora sí, porque todo hombre le pertenece a Dios por creación. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, ahora sí le pertenecemos a Dios por redención. Y somos hechos hijos de Dios cuando le rendimos nuestras vidas al señorío de Jesucristo y le decimos, Señor Jesús, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y seas tú el Señor y mi Salvador personal. Pero el favor no se lo hacemos a Jesús, porque muchos dicen, o sea, es Jesús el Señor, nosotros somos los necesitados. Nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos perdone, que nos arrepentirnos de todos nuestros pecados, creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por amor a ti y a mí. Con su muerte
y su resurrección Él nos justificó, pero Él es el Señor. No le hacemos ningún favor a Jesús. Él nos hizo el favor a nosotros. Es un regalo la salvación. Es un regalo la salvación. Nadie puede ser salvo por sí mismo, ni las obras salvan. Por lo tanto, es tan importante esto, tocarlo aquí, que es importante haber nacido de nuevo y se tiene que evidenciar nuestro comportamiento exteriormente, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros y se deben de reflejar el fruto del Espíritu, que es el amor. Y como vemos ahí en Gálatas 5, también en Gálatas 5 ahí vemos el fruto que es el amor y que se desglosa en todo, en paz, gozo, benignidad, bondad. Ahí están los frutos el fruto del Espíritu. Y ahora sí, cuando hemos nacido verdaderamente de nuevo, le hemos rendido la vida a nuestro Señor Jesucristo, que les decimos, que dice ahí en Juan 1:12. Por favor, si me acompañas a Juan 1:12. A Juan 1:12, ahí dice, mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que le recibieron en su corazón. No es una oración fuera de la boca para afuera, sino que hayamos verdaderamente creído que Jesús vino a morar a nuestro corazón por fe. Y entonces sí dice, mas a todos los que le recibieron, entró Jesús a tu corazón. A los que creen en su nombre, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho. Léelo allí, por favor, acompáñame y léelo. Si tú hoy lo has hecho. Aquí dice en Juan 1:12. Por favor, lo vemos a ver nuevamente. Juan 1:12, ahí lo dice. Como dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta es la versión de las Américas, la que yo les dije de memoria, la de la Reina Valera 60. Entonces, por eso es tan importante todo esto, como ven. Y es que muchas personas les gusta ir a la iglesia para escuchar, sí, Dios te ama y Dios te quiere prosperar y Dios te quiere ayudar. Sí, no es una parte del evangelio, pero lo más importante es el nacer de nuevo, porque si no, ¿cómo empieza esa relación? Muchos quieren la bendición, pero no al que bendice. Entonces se llevarán de muchas cosas, de muchos miembros la iglesia, y empieza a haber mucha idolatría, mucha mercadería, que empiezan ahí que llévate a tu casa esta oración y hazla. Pues, ¿cómo? Para que seas prosperado. Lo primero es lo primero, y dijo el Señor Jesucristo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les añadirán. Pero muchas iglesias se llenan porque ya no quieren mencionar el pecado, para que no se molesten los miembros de la iglesia, no se vayan a ir. Mejor cosas que les guste, que quieran estar oyendo. Dios te ama, te quiere prosperar, Dios cuida de ti. Pero, ¿cuál es? Y igual ahí en Mateo dice que no nos preocupemos por las cosas qué vestiremos, qué comeremos, porque Dios cuida de nosotros, sí. Pero ahí mismo continúa y dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirá. Y que nunca perdamos de vista que Él es el Señor. Entonces, por eso continuamos. Entonces, este nuevo nacimiento es un acto completamente sobrenatural
como lo vamos a ver, lo que ya les acababa de decir, donde el agua se refiere a la purificación y a la limpieza espiritual en nuestro corazón, realizada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Y aquí está también Tito 3:5, que era la que les hablaba. Él nos salvó no por obras de justicia, porque por obras nadie se salva. Así es que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu, que es lo que les acabo yo de explicar. Todo eso se los acabo de explicar. Y que cuando una vez ya fuimos hechos hemos nacido de nuevo, cuando le rendimos nuestras vidas al señorío de Jesucristo, somos hijos de Dios. Así es que este es el evangelio que se debe de predicar en nuestras iglesias. Porque antes que cualquier milagro está la salvación. En muchas iglesias se verán quizás muchos milagros, pero la gente no se ha convertido. Es como cuando pasó el milagro de los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos regresaron a darle las gracias a Jesús? Solo uno. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran acaso 10? Solo uno fue sanado y salvado. Entonces, este es el evangelio de Jesucristo y es lo que debemos de predicar en nuestra iglesia. Esto es. Y es una iglesia que no es nuestra, o sea, decir nuestra quiere decir en la que nos estamos congregando, porque todos hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Las ovejas no le pertenecen al pastor, al ministro de aquí terrenal, le pertenece a Jesucristo. Si decimos, sí, somos nosotros, y muchos dicen mi pastor, sí, pero porque te estamos pastoreando aquí en la iglesia, pero no que perdamos de vista que el pastor, el gran pastor de las ovejas es Jesucristo. Y Él es el que dio la vida por todos nosotros y no le pertenecemos a ningún hombre aquí, sino a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Así es que dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Qué tremendo está esto. Ponte en vela y afirma, lo vamos a ver. Debemos de despertar, ponte en vela. Despierta, iglesia de Jesucristo, despertemos del letargo, del adormecimiento, de la pereza espiritual. Esto es un llamado, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Así es que debemos de despertar y de mantenernos alertas. En Romanos 13:11, el apóstol Pablo nos dice, haced todo esto conociendo que el tiempo que ya es hora de despertar del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿De verdad? De verdad que está más cerca, más cerca, más cerca. Y dice ahí, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Es tiempo de perdonar, de restaurar relaciones en cuanto sea posible. Vivamos en paz con todos. Y dice, andemos decentemente. La iglesia. Que haya diferencia entre Egipto y la iglesia. Miren lo que dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. No en pleitos y envidias, el perdón ante todo. Queremos que fluya el Espíritu Santo, debe de haber perdón, reconciliación.
sin perdonar, aunque ya no sea tu amiga del alma, ¿verdad? Pero perdonar y vivir en paz. Perdonar. Aquí se arreglan las cosas, porque si queremos seguir viviendo a nuestra manera, no vamos a avanzar. Y dice, y envidias. Ay, es que la envidia es terrible. Es veneno terrible. Que no envidiemos cuando al otro le vaya bien, y si pasó la tentación, decirle, Señor, este sentimiento no te agrada, no lo quiero, qué bueno que él estés prosperando, qué bueno que lo levantaste como ministro, qué bueno, pastor, Señor. La envidia no es nada buena. No hay envidia de la buena, como dicen en el mundo. No hay envidia de la buena. El pecado es pecado y trae muerte. ¡Ay, qué bonito vestido traes! Me da envidia de la buena. Pues, ¿cuál de la buena? Si hay algo, es mejor quitarlo, sin hipocresías. Perdóname, Señor, haz morir este sentimiento por tu espíritu que vive en mí. Haced, pues, morir las obras de la carne por el espíritu. Y recordemos que no mandamos nosotros. Si has peleado con alguien, hay que ir allí a la oración. Y como dice el Señor, si sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate y ven. Porque si no, nuestras oraciones no suben del techo. ¿Qué cuesta trabajo perdonar? Sí, pero ¿quién está contigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Perdonar para que seamos perdonados. Entonces, tenemos que velar, mantenernos en guardia contra las tentaciones, velando y orando. Y obedecer al Señor. Si Él te dice, perdona, pero no sigas en esta relación, ok, pero yo perdono. Hay cosas que no se pueden restaurar porque no es conveniente, pero sí Él perdona a esa persona, dejarla de juzgar. Es el perdonarla, aunque no se restaure, pues quizás una relación que te estaba haciendo daño, pero sí perdonar a la persona. Y si la tienes que saludar, pues saludarla, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, y vivir en paz en lo que nosotros sea posible. Pero ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios sí restaura relaciones. Hay relaciones que sí hay que restaurar. Restaurar relaciones. Romanos 13:14 dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué tal? Vestíos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda la armadura de Dios. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y esto es para que cumplamos con el propósito por lo cual estamos aquí en la tierra. Seamos esforzados y valientes. Entonces, hay relaciones, en la Biblia hay relaciones que sí se vuelven a restaurar y en el perdón y tratarlas bien. Y hay sí perdonar, sí no se pueden restaurar, pero sí perdonar y vivir en paz en cuanto a nosotros sea posible y sobre todo nuestra relación con el Señor. Hacer de nuevo vendrán todas esas cosas. Así es que tenemos, como dice aquí, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Tenemos que estar en vela, en vela. En la obra aún no ha sido concluida. No nos podemos estar viviendo en glorias pasadas. Sí, es muy bueno dar testimonios del Señor Jesucristo, pero tenemos que seguir dando testimonios el día de hoy y no vivir en glorias pasadas. Entonces tiene que ser ahora, seguir, porque la obra no ha sido concluida. No es que en mi iglesia pues se convirtieron el año pasado mucha gente, se convirtieron, realmente se convirtieron, siguen estando en la iglesia, siguen perseverando en la iglesia. Y ahora seguimos como iglesia predicando el evangelio. Hay muchos que nos oyen pero no vuelven a la iglesia.
pero no es nuestra la obra, sino del Espíritu Santo. Pero Él está en nosotros constantemente ganando uno más para Cristo, uno más para Cristo hasta que Él venga. Y si se pueden multitudes, qué bueno, pero que realmente sean nacidos de nuevo. Entonces, por eso ahí el apóstol Pablo en Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Aquí nos está hablando a los pastores. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Esto es pues todo lo que les he estado explicando a lo largo de la predicación. Y dice en Hechos 20:29, sé que después de mi partida, decía el apóstol Pablo, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonará el rebaño. Y esto está hablando de permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, porque vendrán lobos rapaces, decía el apóstol Pablo. Y este es el alimento que da el pastor a sus ovejas para que no sean arrastradas por cualquier viento de doctrina. Hay muchas predicaciones que más bien parecen pláticas motivacionales. No mencionan a Cristo para nada, pero salen todos bien contentos. Pero esto se va. Lo que permanece es la palabra. Entonces nosotros como pastores tenemos que cuidar lo que se les da, el alimento. Por eso dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. ¿Qué es un lobo? Con apariencia, piel de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz que no perdonará al rebaño, no lo perdonará. Y que de entre vosotros mismos se levantarán. De la misma iglesia saldrán estos lobos rapaces vestidos de piel de oveja y hablando cosas perversas para arrastrar, y fíjense lo que dice a los discípulos tras ellos. Por tanto, despierta iglesia, velemos, es la necesidad de la oración, la necesidad es ver la palabra de Dios. Esto es una advertencia continua. Por eso dice aquí, por tanto, estad alerta. Y como dice aquí el apóstol Pablo, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lágrimas. Oramos y lloramos por ustedes. Y constantemente es la labor, así como se disciplina a un hijo, que sería más fácil dejarlo que siguiera haciendo lo que quiera, pero en la disciplina hay amor. Y cuando tú disciplinas a una oveja y lo entiende y regresa a Cristo, se hace más fuerte, primeramente la unión con el Señor, la comunión con Dios, es a lo que me quiero referir, perdón, a la comunión con Dios, pero también con el cuerpo de Cristo. Es cuando un hijo comprende que su madre le reprendía por amor para hacer las cosas. Y como dice ahí en hebreo, si los padres les reprendían por lo que ellos pensaban que era bueno, pues cuánto más nuestro Padre Celestial no nos reprenderá por estas cosas que son eternas. Así es que esto es una advertencia continua. Y no debemos de desfallecer. Trabajando en la obra del Señor, porque tendremos recompensa. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso dice aquí, ponte en vela. ¿Recuerdan cuando nacimos de nuevo, qué fue lo que vimos en la primera iglesia? Regresa a tu primer amor, el día del encuentro personal con Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Aquí, en el versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Como dice ahí en un salmo, dice, hay una palabra de Dios que dice,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahorita les digo la cita. Guardar la palabra de Dios. Hasta hay una alabanza que canta esto. Y así dice en el Salmo 119, sí estaba correcto, en el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tal? Meter palabra en nuestro corazón. Es tan importante leer la palabra de Dios. Por eso aquí dice, acuérdate que mantengamos siempre nuestro primer amor. ¿Recuerdan aquel día cuando una persona ha nacido de nuevo, que ha tenido ese encuentro con Cristo, viene un parteaguas en nuestra vida y no podemos volver a ser los mismos? No podemos volver a ser los mismos. Y recordar aquel día en que todo nos parecía hermoso, el estar hablando de la palabra de Dios, el estar escuchando continuamente las alabanzas, la adoración, adorar, compartir. Ese amor que no se pierda. Por eso dice, acuérdate, que mantengamos siempre nuestro primer amor, ese encuentro con Cristo, cuando nuestro corazón se alegró de la salvación. Por eso decía el rey David, y no, devuélveme el gozo de la salvación. Cómo descansó nuestra alma de saber que nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida y había un cambio. No es instantáneo el cambio, el corazón sí es un nuevo corazón formado en ese momento, pero nuestra mente tiene que cambiar. Por eso decía San Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestros hechos y nuestras actitudes. Tan solo quizás escuchas ¿cómo se dice? Escuchan con gozo el Evangelio, pero las dificultades de esta vida, como dice ahí en la parábola de la semilla, ahogan el mensaje. Hay personas que son simpatizantes del Evangelio, pero no le rinden su vida a Jesús y te dicen, me encanta escucharte, pero su vida sigue igual, no cambia. Simpatizantes del Evangelio, pero no han nacido de nuevo. La semilla cae, pero ahí lo dice en la parábola, en Marcos 4. Ahí están las diferentes tierras, los diferentes corazones. En Marcos 4. La palabra de Dios aquí en Marcos 4. De igual manera que se sembró en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Son los simpatizantes. Me encanta escucharte. Me da paz escucharte, pero se van y no, oye, y le quieres rendir tu vida a Jesucristo más tarde, déjame pensarlo, pero ¿qué tal que ya se cierre la puerta? Porque la puerta es Cristo y no podremos entrar al reino de los cielos si no es por la puerta. La puerta es Jesucristo. Y fíjense aquí, y de igual manera, estos que se sembró de la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida reciben con gozo, pero no tienen raíces profundas, son simpatizantes. Me encanta escucharte, ¿verdad? Pero bueno, no sé ahorita con este tipo de mensaje, ¿verdad? Pero sí les encanta escucharnos. Reciben paz. Dice, pero no tienen raíces profundas en sí mismos, sino que solo son temporales. Las cosas terrenales son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución,
por causa de la palabra enseguida tropiezan y caen. Despierta, iglesia. Estamos para seguir a Jesucristo, lo que va a permanecer. Por eso aquí dice, cuando recibimos por primera vez el Evangelio de Jesucristo y vimos que fuéramos ya salvos por Jesucristo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. ¿Qué tal orábamos en la mañana y en la tarde y en la noche o todo el día? Pero a veces cuando ya va avanzando en el camino del Señor, si no te has enamorado verdaderamente del Señor, empiezan las tribulaciones, la persecución, la opresión, la oposición al mensaje. Y por eso dice cómo buscábamos afanosamente la palabra de Dios. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? La memorizábamos. Es importante meter la palabra, memorizarla para que, como decía aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tan importante es memorizar la palabra? Y dice aquí, orábamos, como buscábamos afanosamente la palabra de Dios, la memorizábamos y la guardábamos en nuestro corazón. Hijo mío, dice el Señor, dame tu corazón porque del mana la vida. Así es que es imperativo lo que nos está diciendo aquí el Señor. No es una opción, no es opcional el arrepentimiento, es imperativo. Arrepiéntete. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados para volvernos al Dios vivo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y estar dispuesto a obedecerles en todo. La palabra de Dios fue hecha para obedecerla, no para juzgarla o ponerla en tela de juicio. Es que yo creo que Dios es bueno y nadie se va a ir al infierno. La palabra de Dios fue escrita para obedecerla, no para juzgarla, no para estar dando nuestra opinión acerca de la palabra de Dios, sino obedecerla. Arrepentirse es un cambio de actitud del corazón. Si verdaderamente nos hemos arrepentido, debe de haber un cambio. Que lo noten nuestros familiares. Y lo van a notar primeramente los inconversos, lo tienen que notar. No, si sí has cambiado. Es un cambio de actitud del corazón y esta actitud de corazón debe de ser continua a lo largo de toda nuestra vida. El perdón es continuo porque así Jesús nos perdona todo el tiempo. Jesús no nada más nos perdonó así el día de ayer, ¿verdad que hoy nos perdonó también? Nosotros también debemos de perdonar, amar, comprender, servir, porque esto fue lo que vino a hacer Jesús, a dar su vida. Y nos enseñó el servicio. Y esto tiene que ser a lo largo de toda nuestra vida. Así es que velar, porque hay aquí una consecuencia si no lo hacemos. Y es la muerte nada más. Velar. Si la iglesia se rehúsa a arrepentirse, vendrá juicio. Esto de que vendrá como ladrón en la noche no se refiere a la segunda venida, no. Así que si no te arrepientes, en cualquier momento te viene el juicio. Así es que no sabemos cuándo vamos a partir de aquí, no lo sabemos. Vivir el día de hoy como si fuera el último en cuanto a limpieza. Pero si puedes seguir estudiando, puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo planes, siempre que, claro, que Dios nos edifique, tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, velar. Si la iglesia se rehúsa a arrepentirse, vendrá juicio, porque el pecado trae juicio. Eso fue lo que Jesucristo nos libró de la ira venidera de Dios, porque el pecado trae juicio. Y cuando Jesús estaba en la cruz, que se imputó nuestros pecados, la ira de Dios vino sobre Jesucristo y nos libró a ti y a mí. Y Jesús descendió al infierno, de ahí nos libró. Así es que con cuánto temor y temblor debemos de cuidar nuestra salvación, de seguir firmes en el camino. Porque cuando nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida,
del Cordero ya no se van a borrar. Y vamos a ver ahorita esto de los libros, vamos a verlo. Apocalipsis, o sea, una persona que se ha arrepentido verdaderamente, la salvación no se pierde. Entonces, ahora Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes, bueno, yo así lo creo, que una verdadera persona, ya que se ha convertido a Cristo, verdaderamente permanece. En Apocalipsis, y es lo que nos enseña la palabra de Dios, aunque hay personas que difieren de este punto, ¿verdad? Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¡Ah! En la iglesia había un remanente, había unos pocos en la iglesia de Sardis que no habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Y vienen las promesas, y porque ya estamos a punto de terminar, vienen las promesas para los que perseveremos con Cristo, para los que cuidemos nuestras vestiduras. Si nos hemos pecado, arrepentirnos. Por eso dice ahí en Primera de Juan 1, del 7 al 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiémonos confesando, o sea, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado si los confesamos. Así es que ahorita van a venir las promesas, porque como vemos había unos pocos que habían permanecido fieles a Jesús. Serán vestidos de ropas blancas. Primera promesa que nos está hablando aquí, de los que perseveraron allí en la iglesia de Sardis, los que perseveren. Y esto es para toda la iglesia de hoy. Si tú perseveras, aquí hay 3 promesas tremendas, como la de la piedrecita blanca, ¿recuerdas? Estos son para los que son salvos. Dice, serán vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas significan pureza y nuestra recompensa será ver a Dios. ¿Qué tal? ¿Cuántos estamos esperando aquel día en que le veremos cara a cara? Y así sus nombres, y dice ahí en lo del Evangelio de Mateo 5, si nos vamos, ahí están las bienaventuranzas. Si me acompañas, por favor, ahí en Mateo 5, las bienaventuranzas. Aquí, y dice, en bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Si mantenemos las vestiduras blancas, Jesús ya nos las lavó, pero venir a la luz constantemente, por si hay alguna mancha, arrepentirnos que se ha limpiado aquí en la tierra por la sangre del Cordero, porque con vestiduras sucias no se puede entrar en la presencia de Dios. Jesús pagó un precio muy alto para tus vestiduras limpias y las mías. Y aquí dice, serán vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas significan pureza y nuestra recompensa será ver a Dios. Y les voy a decir que seremos vestidos de ropas blancas, no estaremos desnudos, a diferencia de los que van para allá abajo. Aquí estamos vestidos de la gloria, vamos a estar vestidos de las vestiduras blancas. Son pureza y nuestra recompensa será ver a Dios. También dice ahí que para los que permanezcan fieles, aquí dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de ropa, vestidos de blanco porque son dignos. Andar como es digno del Señor Jesucristo. Ahí en Efesios 5 dice, porque ya, o sea, ya habla también todo esto en Efesios, si me acompañas ahí rápidamente, Efesios, como dice, para andar en vida nueva, en Efesios 5, Corintios, vamos a Efesios tantito, Efesios 5, ya pasé, Gálatas, Efesios, y como vemos, en novedad de vida,
Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos, porque ya hemos nacido de nuevo, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios como fragante aroma. Andad como hijos de Dios, como hijos de luz. Esto es lo importante. Luego, nuestros nombres, los que andemos, permanezcamos en el Señor, los que hemos nacido de nuevo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, dice sus nombres. ¿Qué tan importante es nacer de nuevo? Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Los que están inscritos en este libro serán librados de la condenación eterna. Dirá el Señor, traigan los libros. ¿Cuál es el que está escrito en el libro de la vida? A ver, ¿cómo te llamas? A ver. Aquí está. ¿Qué tal aquel día? Pero ¿qué tal los que creyeron pero nunca nacieron de nuevo? No estarán inscritos en el libro de la vida. Ahí vemos, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, por eso la salvación no se pierde una vez, pero que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida y están inscritos en este libro y serán librados de la condenación eterna. ¡Qué tremendo! Porque si solamente para esta vida esperamos, seríamos los más desdichados, pero Cristo resucitó, y porque Él resucitó, esta es la esperanza nuestra, que un día estaremos con Él allá. Si para esta sola vida estamos esperando, hermanos, velemos, oremos y estudiemos la palabra. Y dice aquí, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, los que están inscritos en este libro serán librados de la condenación eterna, porque Jesucristo es fiel. Y dice ahí en Apocalipsis 21, 27, ya estamos por terminar, tenemos unos momentitos. Dice ahí, estamos hablando de las promesas. ¿Ya estás bien gozoso? Bien gozoso. Dice aquí en Apocalipsis 21, 27, y jamás entrará en ella nada inmundo. Está hablando del cielo, y jamás entrará en ella. Fíjate ahí, si me acompañas, por favor, ve allí para que lo veas, y si quieres saber todo lo que Juan, el apóstol Juan, también en Apocalipsis, ahí describió el cielo. Mira, Apocalipsis, ahí está en 21, 27. Aquí está. La Nueva Jerusalén, ahí en Apocalipsis 21. Dice, un cielo nuevo y una nueva tierra, en la Nueva Jerusalén. Y aquí estamos ahorita en el 21, 27. En el 21, 27 dice, y jamás entrará nada, en ella nada inmundo. Por eso primero tenemos que entrar por la puerta. Tenemos que entrar por la puerta y con vestiduras limpias. Ahí dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis 20, 25 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué tal? Fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué tan importante es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? Los que están inscritos nuestros nombres, vamos a la vida eterna. Y si recordamos ahí en lo que hemos estado haciendo del estudio, en Juan 3, Juan 3, lo que vimos al final, ¿recuerdan el último estudio que acabamos de mandar ahí a la iglesia? Es en Juan 3. Fíjense lo que dice. Tenemos como iglesia que seguir predicando aquí el mensaje de la palabra de Dios, porque aquí dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Jesucristo habla las palabras de Dios. ¿Se recuerdan? Todo eso lo vimos en el estudio. El Padre ama al Hijo, que no se nos olvide esto, que el Padre ama al Hijo.
a Jesucristo, a su Hijo amado, fue al que envió para que te salvara a ti y a mí. Él envió a Jesucristo para que nos salvara, a su Hijo amado. Por lo tanto, el que no reciba a su Hijo, nadie puede llegar a Él. Y dice, el Padre ama al Hijo y lo ha entregado, y le ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿qué tan importante es nacer de nuevo? Este es un mensaje de esperanza, porque si nunca hablamos estas cosas, si una persona estaba creyendo que era salva, pero no es salva, vaya, entonces en la eternidad, ¿qué va a pasar? Entonces, este mensaje es un mensaje de fe y de esperanza, porque es para que si no lo hacíamos, lo hagamos. Ahorita estamos en esta tierra. El arca, que es un tipo de Jesucristo, es una tipología del Jesucristo. Todos los que entran al arca se salvaron. Jesucristo es la puerta por donde entraron. Pero una vez que se cierra esa puerta, acá recibieron el juicio, fue el diluvio. Esperemos que hoy el Espíritu Santo es el que está haciendo el llamado. Es el que está haciendo el llamado. Si alguna persona hoy está haciendo, porque es el Espíritu Santo el que nos trae convicción de pecado, es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Si hoy es el Espíritu Santo que te está trayendo a los pies de Jesucristo, vamos a orar. Y hermano, hermana, delante de Dios, Él es al que le tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle perdón y andar en vida nueva. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Y si hay alguien aquí que por la primera vez está oyendo un mensaje del Evangelio, está oyendo este mensaje del Evangelio de Jesucristo, hay esperanza, porque no solamente para esta vida vivimos, viene una esperanza tremenda. Aquel día sobrepasa nuestras expectativas, nuestro entendimiento. El día que veremos cara a cara a Dios y regresaremos luego aquí a la tierra nuevamente a reinar con Cristo por 1000 años. O sea, estamos esperando ya el arrebatamiento. Y como dicen, el tiempo se acaba. Y vamos a la conclusión y dice aquí en 1 Corintios 16:13, por favor. En 1 Corintios 16:13, vamos a ver lo que dice, por favor. Ya lo tienen aquí en su palabra de Dios, aquí. Dice, recomendaciones finales. Me está hablando aquí Pablo. Y también como conclusión lo pusimos. Estad alertas, hermanos, estad alertas. Esto es lo que vamos a pedir. Permanecer firmes en la fe. Portaos varonilmente y sed fuertes. Portaos varonilmente, o sea, ser esforzados, valiente y sed fuertes. Así es que el Señor Jesús confesará tu nombre y el mío. Así dijo, el mismo Señor confesará tu nombre. Esta es la tercera promesa que está en Apocalipsis 3:4. Ya me estaba faltando esta promesa porque eran 3. Fueron nuestras vestiduras blancas, nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Y la tercera es que Jesucristo confesará en aquel gran día tu nombre. Aquí dice en el 3:4, pero tienen unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos, primeramente vestidos de blanco, porque son dignos. 3, así el vencedor será
vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y 3, ¿qué tal que el Señor Jesús nos reconozca delante del Padre y de los ángeles? Esa es otra promesa para los que permanezcamos fiel. Así es que, como estábamos viendo, estad alertas, permanecer firmes y portaos varonilmente y sed fuertes. Esto es lo que nos espera. El mismo Señor Jesucristo confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Lo leemos en Mateo 32, dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tal? Pero el que le niegue aquí en la tierra, que no permanezcan fieles, que le nieguen aquí, también el Señor lo negará. Entonces, esto solamente va a poder ser que el Señor, por el poder del Espíritu Santo, poder ser valientes y esforzados. Por eso decía el Señor Jesucristo, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Para ser testigos aquí de Jesucristo necesitamos en el poder del Espíritu Santo para no negar jamás a Cristo y serles fiel. Permanezcamos fiel a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es fiel y fiel es el que prometió. Y si Jesucristo te dice, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré aquel día delante de mi Padre. Y entonces dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, Mateo 10:32, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero está al reverso de la moneda, ¿verdad? Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué terrible. Así es que permanezcamos fieles y como dice aquí en Colosenses, estad alertas y permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Así es que pues le damos al Señor las gracias al Señor y que velemos. No es tiempo de dormir, iglesia, velemos, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. A Satanás no le preocupa una iglesia que está dormida, letargada. A Satanás nos hará guerra a la iglesia que esté velando, que esté firme en la batalla, presentando guerra. Pero fiel es nuestro Señor el que nos ha llamado y es Él el que nos ha llamado a predicar las buenas nuevas del Evangelio, de la paz de Jesucristo. Pues vamos a orar, se nos acabó el tiempo. Padre, en este momento te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. Si hay alguna persona que ahorita le está llamando el Señor y él está sintiendo en su corazón que necesita arrepentirse y venir a Cristo y recibirle como su Señor y Salvador, es el momento. Padre, en este momento te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad, de todo lo que hayamos hecho en contra tuya. Repitan esta oración, joven, señorita, niño, niña o persona, dama, caballero. Si tú nunca has hecho esta oración, pero en tu corazón sientes que necesitas perdón, el perdón de Jesucristo, confiésaselo. Y dile, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que te necesito. Yo creo que tú eres el Mesías que viniste a salvarme. Y que tomaste mi lugar en esa cruz. Perdóname, perdóname. Señor Jesús, te suplico que tú vengas y tomes el trono de mi corazón. Ven, Señor Jesús, y toma el trono de mi corazón. Y que tú seas mi Señor, mi Salvador personal. Yo creo que tú eres suficiente para mí. Eres mi Salvador personal. Yo hoy
derramo, Señor, mi corazón delante de ti, que tus ojos que lo miran todo, me examinen y me perdones todo lo que he hecho. Yo quiero, Señor, rendirte mi vida. Y hoy la rindo a ti hoy, Señor Jesús. Y te suplico que vengas y mores en mi corazón, que tú gobiernes mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador personal. Y te suplico, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que yo pueda andar en vida nueva, haciendo la voluntad de mi Padre. En tu nombre te lo suplico, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplico. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Y, Padre, todos juntos, unidos, te pedimos para que en el poder de tu Espíritu Santo, tú nos des la fortaleza para nunca negarte, Jesucristo, para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos lo demande, y llevando este mensaje de esperanza a todo aquel que lo necesite, en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, porque esto es una obra sobrenatural. Esto es una obra sobrenatural que no se puede hacer en fuerza humana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Deseamos con todo nuestro corazón seguir fieles hasta que tú, Jesús, vengas a buscarnos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor. Y gracias también a todos ustedes que han estado aquí con nosotros. Esperamos ya prontamente podernos reunir en forma presencial y que tengan una muy bendecida tarde. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas tardes, hermanos.